Hermano, vamos a meditar en la palabra de Dios. Se encuentra en 2 de Timoteo, en el capítulo 3, ya lo hemos leído. Y bueno, pues estamos celebrando el 503 aniversario de la Reforma Protestante. Recordemos que un 31 de octubre del año 1517, hace más de 500 años, Martín Lutero pegó sus 95 tesis en la abadía donde él era sacerdote. Y esas 95 tesis causaron un gran revuelo, y bueno, de tal manera que al final la iglesia se dividió y surge pues la iglesia protestante, que en realidad no era la intención, pero bueno, así ocurrió. Pero ha sido de bendición porque en la iglesia tradicional existían muchos errores que bueno, pues hemos tratado de ir corrigiendo. El lema de la iglesia reformada es: la iglesia reformada siempre reformándose. Que así sea. Vamos a ver. Señor, gracias te damos, Padre, por estos momentos de reflexión en tu palabra. Gracias por todos aquellos hombres y mujeres que dieron su vida para que estos cambios pudieran poder volver a la palabra. Gracias, Señor, por la vida de Martín Lutero, la vida de Juan Calvino, de Juan Knox, de Guillermo Savonarola y tantos otros personajes de la historia de la Reforma. Gracias por sus vidas, Señor, porque nos han dejado un legado. Padre, que seamos fieles también nosotros y dejar una herencia, dejar un legado a las generaciones futuras. Señor, bendice este mensaje, Padre, y gracias te damos pues por estos tiempos de recordar la Reforma Protestante. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, nos habla y nos dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, útil para redarguir, útil para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Como decíamos, el 31 de octubre, este monje clava en la puerta, ¿verdad?, de la iglesia del castillo de Wittenberg sus 95 tesis. Hoy en día, bueno, pues para poner algún tema de discusión, lo pegamos en un muro y pegamos si están de acuerdo con esto o si están de acuerdo con aquello. Ahorita hay mucha polémica, todos esos grupos como Frena, que bueno, pues están en contra, ¿verdad?, del presidente, pero el Facebook actualmente es un medio, es un recurso para poder manifestarse. En aquel entonces el recurso era pegar en la puerta de la iglesia, en este caso de la abadía de Wittenberg, esas 95 tesis que proponía Martín Lutero, en la cual, bueno, invitaba a debate a todos aquellos que estuvieran en desacuerdo con él, con esa posición de esos 95 puntos, entre ellos las indulgencias. Ese era un punto bien claro que él tenía y que él quería debatir, que no estaba bien que la salvación se estuviera vendiendo. En Romanos, en el capítulo 1, ahí podemos leer un versículo que transforma a Martín Lutero. Dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y él entiende entonces que la salvación no tiene por qué venderse, sino que la fe para salvación viene a través de esa fe que Dios nos da. El Lutero nunca creyó que debería de ingeniarse un programa para diseminar reforma. Simplemente quiso desatar la palabra de Dios y el resto lo hizo la palabra de Dios. Muchos dicen: la palabra de Dios se defiende sola. O sea, no trates de defender tú a la palabra de Dios. Ábrele la jaula y es como león enjaulado. Se va a defender sola. Por supuesto que sí. Lo que comenzó como una protesta en contra del abuso de la venta de indulgencias, terminó convirtiéndose en un movimiento de retorno a las Escrituras. En este primer mensaje es sola Escritura, porque es nuestra base,
es nuestro fundamento. Y tenemos entonces que volver a las Escrituras. Si nos hemos alejado de ellas, si nos hemos estado olvidando de ellas, de la palabra de Dios, porque todos aquellos grupos que están promoviendo las bodas entre gays, están promoviendo muchas cosas con los niños también, se están olvidando de la palabra de Dios. La sociedad está sacando a la Escritura, a la palabra, a la oración de las aulas, de las primarias, de las secundarias, de las preparatorias, de la Cámara de Senadores, de la Cámara de Diputados, aquí en donde quiera. No solamente es México, es Estados Unidos mismo también y muchos otros países. Entonces termina pues convirtiéndose en un movimiento de retorno a las Sagradas Escrituras para purificar a la iglesia cristiana de todas las tradiciones humanas que ya se estaban dando desde el oscurantismo, desde el año 1000. Y estamos hablando del año 1517. Había más de 500 años de oscurantismo y ahorita tenemos más de 500 años de protestantismo. Damos gracias a Dios por este acontecimiento. Así que estos principios de la Reforma Protestante fueron resumidos en 5 solas, que seguramente usted ha escuchado hablar de las 5 solas. Esas 5 solas son sola Escritura, sola gracia, sola fe, solo Cristo y solo a Dios la gloria. Que así sea, que todo lo que hagamos sea para la gloria de Dios. Entonces dense cuenta, vamos a ir viendo cada una de estas células, de estas solas, y nos vamos a ir dando cuenta de la necesidad de la reforma y de la necesidad de volver a Cristo, no al Papa, y la infalibilidad del Papa, no a santos, no a vírgenes, no a nada de todo aquello, ¿verdad? Sino solamente a Cristo. Por algo dice solo Cristo, por algo dice sola fe. Depositar toda nuestra confianza en Dios, y la salvación viene por fe, por ningún otro recurso. No porque tú eches una moneda en un baúl y ahí cuando caiga la moneda y suene, tengas tú la salvación y de tus pecados que hayas cometido y que vayas a cometer. Esa era la exposición de Setzel, Juan Setzel, que él es el que andaba vendiendo las indulgencias para terminar de realizar la capilla Sixtina. Entonces andaba juntando, ¿verdad?, ofrendas para todo eso, y decía eso, que cuando caiga tu moneda que estás donando y emita el sonido, cuando toca la otra, en ese momento salen las almas del purgatorio. Estas 5 solas vamos a ver hoy la primera. Lutero declaraba que la palabra de Dios está por encima de toda opinión y de toda autoridad humana. Hay muchos hombres ateos, hay muchos hombres de ciencia que no respetan lo que la Escritura dice. Bueno, allá ellos, ¿verdad? La palabra se les anuncia, eso no debe de haber pues vuelta de hoja. Nosotros tenemos que predicar, por eso leíamos en 2 Timoteo 3:16, la Escritura es inspirada por Dios. No hay otro libro que toque la vida del hombre y que lo transforme. No hay otro libro. Los libros de superación personal, los libros de autoconocimiento, conócete, de los mantras y de las filosofías orientales, no hay nada más que este libro, que es transforma, porque es útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre sea enteramente preparado para toda buena obra. La Biblia siempre tendrá la última palabra. Este principio de sola Escritura implica, en mi bosquejo, vamos a ir viendo 6 puntos, implica, número 1, creer que la Biblia ha sido inspirada por Dios. Si tú abres la Biblia y tú lees Génesis, y tú lees Apocalipsis, y tú lees Tito, y tú lees Hebreos, y tú lees Miqueas, hay una coherencia. Hay un editor, hay muchos escritores, 1600 años del periodo de la escritura
de escribir las Escrituras, 1600 años, pero hay un solo editor, y ese editor es Dios, muchos escritores, pero eran inspirados por Dios. Entonces, aquí tenemos nosotros, número uno, que si tú abres la Biblia y dice, en paz me acostaré y así mismo no dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado, lo tienes que creer, ¿verdad? Alzaré mis ojos a los montes, donde me da mi socorro viene de Jehová. Tienes que creer, tienes que vivir la palabra, creer que aunque la Biblia fue escrita por hombres, cada uno de esos hombres fueron inspirados por Dios, como dice 2 Timoteo 3:16. El Espíritu Santo es quien guió a todos esos autores, a cada uno de esos autores en las Escrituras, lo que ella dice. Entonces es Dios quien lo dice, es la palabra de Dios real y efectiva para nosotros. Por eso decía Juan Calvino en su obra de la institución de la religión cristiana, que cuando los creyentes leen la Biblia es como si escucharan al propio Dios dirigirse a ellos. Que así sea, mi hermano. Cada que hable la Escritura, cada que meditamos, cada que reflexionamos, cada que tenemos un estudio, Dios hablándonos en este tiempo, en este siglo XXI. Cada una de las palabras de la Biblia no son ideas de nadie, sino que fueron inspiradas por Dios. El Señor Jesucristo mismo dice en Mateo 5:18 que hasta que el cielo y la tierra pasarán, pero no se perderá ni una letra, ni una tilde, ¿verdad?, de la ley, hasta que toda se cumpla. Desde Génesis hasta Apocalipsis, como decíamos, Dios es responsable de cada una de sus palabras y se van a cumplir, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Número dos, creer que la Biblia es inerrante e infalible. Inerrante es que no tiene errores. Hay muchos que tratan de encontrar errores. Usted métase a Facebook, usted métase a YouTube, no se lo recomiendo, ¿verdad? Pero dése cuenta que hay muchos que debaten y hacen así muchas objeciones a algunas cosas que están en la Escritura y dicen que se contradicen. No, de ninguna manera. Sola Escritura implica creer, tú, yo, que la Biblia es inerrante, que la Biblia es infalible. La Biblia no contiene errores porque es Dios quien la está diciendo y Él no se equivoca. Él es completamente veraz, absolutamente confiable. Y Dios honrará a cada una de sus palabras, a cada una de sus promesas. Cumplirá la profecía, se llevará a cabo, tenlo por seguro. Así que debemos, después de estar estudiando este libro, como aquella niña que veía a su abuelita sentadita al sol leyendo la Biblia y que le decía, abuelita, ¿qué haces? Y le decía a su abuelita, aquí preparándome para mis exámenes finales. Pues tenemos que estar preparados, sabiendo lo que dice aquí, sabiendo lo que dice acerca de su venida. Preparémonos para nuestros exámenes finales. La ley del Señor es perfecta, dice el Salmo 19:7. Los testimonios de Jehová son puros, que alegran el corazón. El Salmo 12:6 también dice que las palabras del Señor son puras, plata probada en un crisol en la tierra, 7 veces refinada. Podemos confiar y descansar en todo lo que la Biblia nos dice. Dios mismo hablándonos a través de su palabra, sola Escritura, nada más, no libros de cualquier otro tipo, ¿verdad? Hay cientos, miles, millones, si usted quiere, de libros, pero el único que tiene la palabra de Dios para nosotros, para nuestras vidas, es la Biblia. Número 3. Creer que toda la Biblia tiene autoridad suprema sobre la conciencia de los hombres. La palabra de Dios tiene una autoridad tal que convierte al asesino múltiple, que convierte al loco, que
convierte al esquizofrénico, que convierte al endemoniado gadareno, por ejemplo. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. La Biblia es inspirada por Dios y solo la Biblia puede cambiar la vida del hombre. Hay unas historias muy hermosas en la historia de la iglesia presbiteriana, y una historia cuenta de Procopio Díaz en Acapulco. Él trabajaba en una imprenta, él pues imprimía folletos, papeles, el periódico del estado de Guerrero en aquel entonces, estamos hablando de 1850 en adelante, y este hombre no era cristiano, don Procopio Díaz, pero un día un hombre vino y le dejó un tratadito. Hagan de cuenta que él estaba trabajando y le puso un tratadito así en su mesa de trabajo a don Procopio, porque siempre que se lo daba no lo recibía. Don Procopio era renuente, sabía de lo que se trataba, porque ese hombre era evangélico, pero decía, no, ya sé de qué va a hablar. Pero un día se lo dejó así, nunca se lo recibía, pero un día no se le dio la mano, sino que se lo dejó así. Y a aquel hombre le dio curiosidad la tipografía, los dibujitos que tenía, la letra que tenía, porque como él era impresor y ese folleto no lo había hecho él, sino alguien más, se hizo aquí en la Ciudad de México. Estamos hablando de 1870, por ahí en eso, de los 70s, 1870s. Estoy tratando de encontrar la fecha exacta en mi mente. Y él lo empieza a leer, y es el plan de salvación para su vida, porque don Arcadio Morales en la Ciudad de México editaba esos folletitos y los mandaba a toda la República. Imagínense qué gran trabajo con Procopio Díaz, un gran evangelizador. Fue el pastor de la primera iglesia presbiteriana de la Ciudad de México, que está ahí, el Divino Salvador, está en Argentina, y transformó su vida ese folletito, porque ese folletito hablaba del Evangelio de Juan y de la palabra de Dios para su vida. Creer que solo la Biblia tiene autoridad suprema sobre la conciencia de los hombres. Número 4. Creer, o sea, si tenemos estas 5 solas, la sola escritura implica creer que la palabra de Dios es pura y no es de interpretaciones privadas. En los tiempos de Martín Lutero, de Juan Calvino, la palabra de Dios la interpretaba el Papa, y su interpretación era infalible. Si él decía que esto era negro, así era negro, aunque fuera blanco. Entonces, aunque la Biblia dijera otra cosa también. Así que tengamos mucho cuidado con eso. Número 4, creer que la palabra de Dios es pura y no es de interpretación privada. La Iglesia Católica aseguraba que el Papa y los líderes de la Iglesia, solamente ellos podían interpretar correctamente la Biblia. Durante la Edad Media, la Iglesia se atribuía el derecho exclusivo de interpretar la Biblia, pero Dios inspiró su palabra, como leíamos en 2 Timoteo, para que todos los creyentes pudieran leerla y entenderla por sí mismos. Esto es una gran bendición. El Salmo 19:8 dice: el mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. Y nuestros ojos fueron abiertos, como decíamos de Martín Lutero en Romanos 1:17, acerca de la fe. Fueron abiertos sus ojos. El Señor imparte luz al entendimiento de los hombres a través de su palabra. Y en el versículo 130 del Salmo 119 dice: la exposición de tus palabras imparte luz y da entendimiento a los sencillos. Número 5, creer que la Escritura es suficiente. La Biblia dice que todo lo que tiene que decir para cumplir plenamente el propósito para el cual Dios la inspiró. Creer que la Escritura es suficiente. La Biblia dice todo lo que tiene que decir para cumplir plenamente el propósito para el cual Dios la inspiró.
La Biblia no es suficiente para enseñarle a un médico, ¿verdad?, a sanar a un paciente, o para enseñar a un ingeniero cómo construir un edificio. Pero como bien lo señala la Confesión de Fe de Londres, todo el consejo de Dios tocante a todas las cosas necesarias para su propia gloria, la salvación del hombre, la fe, la vida, la muerte, la venida, está expresamente expuesto y necesariamente contenido en las Sagradas Escrituras, a la cual nada debe añadirse, agrega esa confesión, ni por nueva revelación del Espíritu, ni por nueva revelación de hombre. La Escritura, pues, es suficiente para conocer a Dios en Cristo para nuestra salvación. Es suficiente para crecer en santidad. Es suficiente para darnos consuelo en la aflicción. Es suficiente para lidiar con los diversos problemas del alma humana. Es suficiente para guiar a la iglesia y a su ministerio. Eso es lo que dice Pablo a Timoteo en el texto de 2 Timoteo 3:16. No había ninguna cosa que Timoteo necesitara para alcanzar la madurez, para pastorear la iglesia de Éfeso, que no se encontrara en la palabra de Dios. Dice, a fin de que el hombre sea enteramente preparado para toda buena obra. No hay ningún otro libro en el mundo que tenga el poder transformador de la Biblia. La palabra de Dios es viva y eficaz. Dice Hebreos 4:12, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Tú puedes ser un hombre sabio estudiando las Escrituras y aplicando las Escrituras, la palabra de Dios a tu vida. Mi mamá lo expresa así: aplícate a la Escritura. Y bueno, es por medio de la palabra que se nos lleva a Cristo y se nos revela a Cristo, para que contemplando su gloria seamos transformados de gloria en gloria en la misma imagen de nuestro Salvador, según Timoteo 3:18. Léalo con más tiempo, se nos está acabando el tiempo. Ningún otro libro del mundo puede hacer eso. De manera que los reformadores no se inventaron el principio de sola escritura, sino que fueron guiados por el Señor para colocar la Biblia en el lugar que le corresponde. Mi amado, mi amada, coloca la Biblia, la palabra de Dios, en el lugar que le corresponde en tu vida. Léela, escúchala, obedécela. Sí, tú y tu casa. Como dice Josué, yo en mi casa serviremos a Jehová. Que Dios te bendiga.